Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con muchísimo gusto al señor obispo auxiliar de Montevideo, Daniel Sturla. Buen día, Daniel, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar acá. Muchas gracias, le agradezco al director que ha puesto en la pantalla la imagen en vivo de la Plaza San Pedro, donde los fieles acuden en esta jornada, podría denominarse el día después. ¿Qué se preguntarán allí, Daniel, en ese momento? ¿Qué estará pensando esta gente conmocionada seguramente como el resto del mundo? Y yo creo que hay mucha sorpresa en toda la gente, en todos los fieles. También yo creo que hay una actitud de gracias al Papa Benedicto por lo que han sido estos años de pontificado. Y bueno, sorpresa, agradecimiento y también ya habrá oración por el futuro, ¿verdad? Sorpresa, gratitud y expectativa. También, sí. Bueno, ¿dónde lo tomó? ¿Cómo se enteró de la noticia? Bueno, yo acababa de celebrar misa, me llama un periodista, me dice si confirmaba la noticia. Yo dije, no, debe ser esas cosas Un que rumor, salen cada un tanto. trascendido. Pero enseguida después prendimos la radio, hablé con el arzobispo estaba llamando a Italia, también le decían que no, cuando por la radio ya salía la noticia confirmada por el sacerdote que es el portavoz oficial del Vaticano. O sea, bueno, cuando escuchamos eso ya está. No había lugar a dudas. Exacto. Y después de la confirmación, ¿cuál fue su primera reacción personal? Bueno, primero fue de sorpresa, pero después a mí me vino esta imagen, ¿no? El Papa visitó, cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando se dio, la tumba de San Celestino V. ¿Y quién fue Celestino V? Bueno, fue el único papa que renunció. Se habla de otros papas, pero era en otras circunstancias, digamos. Pero el único papa que ante sí, ante Dios, renunció Manifestó su voluntad. Fue Celestino V allá en 1294. Y yo me acuerdo que cuando vi la foto de Benedicto XVI, hará 2 o 3 años, visitando esa tumba, yo dije que qué extraño, me llamó la atención. Claro. Bueno, coincide con manifestaciones que le realizó un periodista alemán hace también 2 o 3 años respecto a esa postura que finalmente asumió ayer, al decir que si él no estaba en condiciones físicas y mentales para afrontar el desafío de dirigir la Iglesia, se iba a apartar. Exacto, él aparte allí en ese reportaje de este periodista dice, no solo el Papa podría, sino que debería. Yo creo que él lo ha hecho también con un sentido del deber, tal como él lo ha entendido en su pontificado, de no poder guiar a la Iglesia si no estaba en condiciones de vigor suficiente como para hacerlo. Padre, una noticia de impacto global, sin embargo, con algunas connotaciones bien importantes aquí en América, donde hay 513 millones de católicos. Es el continente con más católicos en el planeta. Exacto, ¿verdad? Sí, se dice que Brasil es el país con más católicos del mundo y América Latina sin duda tiene una importancia enorme para la vida de la Iglesia. O sea que acá hay un impacto distinto, digamos. Sí. Con todo también uno piensa la Iglesia está en todo el mundo. Estados Unidos tiene una presencia católica que es cada vez más importante, incluso como, si bien el protestantismo en su conjunto es mayoritario, como iglesia como tal, la mayoritaria es la católica, ¿no? Bueno, y allí empieza una danza de nombres que involucra a algunos obispos latinoamericanos. ¿Usted cómo observa lo que es este manejo y si tiene en todo caso su preferencia personal o su expectativa? Bueno, por un lado es muy reciente, ¿verdad? Claro. Y los conocimientos de las personas que son los cardenales, que podrían ser futuros papas, uno los conoce apenas, es decir, aquí estuvo el año pasado de visita y celebró una misa en Tres Cruces el cardenal Marc Ouellet, que es uno de los mencionados como posible papa, ¿verdad? Él es un canadiense, pero es muy interesante porque es canadiense del Canadá francófono, pero que estuvo muchos años en Colombia, o sea, conoce muy bien también América Latina, incluso es de esas personas que hablan 5 o 6 idiomas con mucha fluidez. Es sin duda un personaje interesante y me ha sorprendido cuando después en las noticias de la tarde ya venía como uno de los papables. Bueno, podría ser. Es de América, es cierto, de América del Norte, conoce mucho América Latina. En cuanto a los latinoamericanos, bueno, eso es algo de... Todos son especulaciones, digamos así, ¿verdad? Porque la realidad después va por otros carriles,
Y los que tenemos fe confiamos que el Espíritu Santo actúa y es quien nos dará el Papa que la Iglesia necesita. Más allá de nacionalidades, claro está. Exacto. Daniel, dígame, volviendo brevemente sobre lo que fue la renuncia de Benedicto respecto a su estado físico y también seguramente emocional, golpeado por algunas circunstancias tremendamente dolorosas y difíciles para la Iglesia. El contraste surge cuando hasta no hace mucho observábamos a un Juan Pablo II quedar casi sin hálito para afrontar el desafío y morir en su pontificado. Entonces allí surge casi naturalmente aquella cosa de decir, pero no debería ser vitalicio, no debería irse precisamente con su vida física. Sí, yo creo que es natural que surja esta comparación y eso nos habla también de la diversidad de las personas, ¿verdad? Sin duda es muy distinto el carismático Juan Pablo II con un sentido profundo, digamos así, de lo profético, histórico de su pontificado, que sin duda marcó la vida de la Iglesia y del mundo, quizás como ningún otro papa en la época moderna. Y la figura de Benedicto, si se quiere, es una figura de un intelectual, de un hombre más racional, si se puede decir así, en el sentido de que Juan Pablo era como un hombre de grandes intuiciones, y Benedicto aparece como un hombre intelectual, más pragmático, si se quiere, y yo creo que Benedicto ha tomado en libertad y con plena conciencia y ante Dios esta decisión, considerándola lo mejor para él. Creo que supone también una actitud humilde del Papa que dice, bueno, el Señor es el que guía a la Iglesia. Cuando se conduce la Iglesia, ¿puede permitirse un acto, digamos, egoísta de decir lo mejor para mí es esto? Es que yo creo que él no piensa lo mejor para mí, sino que piensa, como lo dice expresamente, lo mejor para la Iglesia. La Iglesia necesita hoy manos más vigorosas para guiarla en un mundo complejo y en cambio. Y yo creo que el Papa la posibilidad la tiene, porque el Código de Derecho Canónico así lo admite. Yo creo que el Papa ha tomado en conciencia esta decisión teniendo en cuenta sus posibilidades y su personalidad, que es diversa a la de Juan Pablo II. Bueno, decíamos hoy más temprano las tensiones a las que se vio sometido Joseph Ratzinger en su pontificado que culminará el 28 de febrero. Y allí parece que a algunos ingenuos puede tomarnos casi de sorpresa cuando se habla de intrigas, de complots, de actitudes lindantes con el mafioso, porque también allí hay una situación con el banquero personal del Papa, las luchas de poder. ¿Cómo debe interpretarse, decodificarse esta circunstancia que también afecta a la Iglesia, padre? Yo digo, el ser humano es el ser humano, la Iglesia dice que todos tenemos el pecado original, el bautismo nos lo perdona, pero deja sus consecuencias. Es decir, todos los seres humanos tenemos mucho de gracia, de presencia de Dios y mucho de pecado. Y esto se da en todas las instituciones. También en la interna de la Iglesia puede darse estos problemas que nos asombran, que nos duelen en el alma, pero que se dan. Yo creo que entra dentro de la perspectiva de que la Iglesia no es una casa de santos, sino una asamblea de pecadores que quieren seguir al Señor Jesús. Esto es desde el Evangelio hasta ahora, ¿verdad? Jesús ha dicho, yo no he venido a sanar, no he venido a los sanos, he venido a los enfermos, no he venido a reunir a santos, sino a pecadores. Entonces yo digo, en la Iglesia se dan muchas veces, así como hay ejemplos de santidad notables y la Iglesia hace tantos actos de caridad a lo largo de la historia, bueno, también se da la realidad de personas que buscan sus propios intereses y que de algún modo también están en esa lucha por el poder. Creo que esto no es lo que prima en la Iglesia, pero también existe. Y bueno, y esa es una realidad dura y triste que este Papa ha sabido afrontar con enorme valentía, coraje y decisión. Sin duda es posible que esto lo haya mellado en su salud, ¿verdad? Bueno, cuando se habla de intrigas y de luchas de poder, también uno debe naturalmente hacer referencia a una institución global, de impacto mundial. Las decisiones de la Iglesia son trascendentes desde todo punto de vista. En atención a eso, parece ser más grave que exista esa lucha de poder en el seno del Vaticano. Sí, yo diría que haya algo de lucha por el poder es natural. Yo no creo que todo se reduzca a ello, ¿verdad?
Uno ve, por ejemplo, las figuras de todos los papas últimos han sido figuras de hombres de gran santidad de vida. Estos hombres santos se rodean de gente que los ayuda y que colabora con ellos. La mayoría, sin duda, gente bien intencionada, que ha trabajado y por el bien de la Iglesia y de los hombres, pero que también se cuele por allí intereses personales, aún en los hombres santos, o que también haya gente que sí, que busque más su propio interés. Bueno, esto es parte de la realidad humana. La propia Iglesia ha manifestado su inquietud, su preocupación por lo que es una devaluación en la consideración pública, en aquella confianza que transmitía. ¿Cuál es el principal reto, el principal desafío que se le planteará al sucesor de Benedicto? Bueno, yo creo que hay un elemento que la Iglesia menciona y que justamente ahora se ha hecho un sínodo sobre este tema que se llama la nueva evangelización. Es decir, cómo anunciar hoy Cristo a la gente de este mundo, ¿verdad? Las épocas cambian y estamos, se dice, en una época de cambios, ¿verdad? De renovación. De renovación. Entonces, bueno, ¿cómo anunciar el mensaje perenne del Evangelio al hombre de hoy? Creo que ese es el desafío. Correcto. ¿Y no hay un conflicto entre conservadores y progresistas en el seno de la propia Iglesia? Yo diría conflicto, bueno, sí, hay diferencias, pero es que la Iglesia, uno a veces la piensa, o quizás desde fuera más fácilmente se ve como un bloque. Y estamos adentro y vemos que hay enormes diferencias. Pero las diferencias no es que sean malas de por sí, yo creo que están en el espíritu humano y en todas las instituciones. Yo creo que bueno que en la Iglesia haya desde grupos, digamos así, más tradicionalistas a grupos más renovadores, que en la Iglesia haya instituciones, pensemos en el Uruguay, instituciones intelectuales, digamos, de formación profesional, como la Universidad Católica, y haya hogares de ancianos, como el que tienen las misioneras de la Madre Teresa en el barrio Borro de Montevideo. Entonces yo digo, en esa amplia gama de instituciones, también hay una amplia gama de opiniones diversas dentro de lo que es el seguimiento de Jesús en el Evangelio. Y desde su punto de vista, la llegada de la Iglesia, la mayor cercanía con la gente, ¿viene por cambios progresistas, digámoslo, en ese sentido? Yo creo que la Iglesia tiene un tema de comunicación, justo acá que estamos hablando. Crítico, digamos. Sí, que es complejo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un tema ahí que sin duda tiene que la Iglesia cambiar en su modo de comunicarse. Esto es importantísimo. Pero después, yo creo, el mensaje es el mensaje de Cristo, Salvador de los hombres. Y esto es para todas las épocas y para todos los hombres. Es que Dios ha querido a la humanidad y que Dios ha enviado a su Hijo y que este Hijo ha vencido el pecado, el mal y la muerte. Y entonces este es el anuncio gozoso de la salvación y que el hombre encuentra el sentido de su vida en el amor y que esto es el mensaje que realmente puede llenar de alegría el corazón del hombre. Y este mensaje es para siempre. El tema es, bueno, ¿cómo lo transmitimos? Yo tengo un amigo que hace poco me decía, es gerente comercial de una empresa acá en Montevideo, y me decía este amigo, ustedes tienen el mejor producto y no lo saben colocar. Le falta marketing. Yo decía, ¿qué es marketing? Y me decía, claro, ¿y qué producto? Me dijo, ustedes tienen la felicidad, me decía. Ah, sí, claro, pero yo estoy convencido, me decía este amigo, que el que tiene fe es realmente feliz. Y ustedes tienen la felicidad, pero no saben cómo hacer para colocar el producto. Claro. Ahora, cuando uno abraza la fe y se entrega a esa convicción y lee un diario y habla, y escucha o lee el diario, como decíamos, sobre abusos sexuales, sobre pedofilia, entonces esa fe queda dañada y muchas veces queda hundida para siempre. Exacto, ¿verdad? Ese es un dolor enorme, ha sido un dolor inmenso en el corazón del Papa Juan Pablo, de Benedicto, y es un daño a la Iglesia tremendo. Esto no quita de que sea sin duda un elemento absolutamente minoritario. Los sacerdotes que han cometido esta abominación ha sido un pequeñísimo número de personas frente a la totalidad, pero sin duda han manchado la vida de la Iglesia de un modo tristísimo, ¿verdad? Y bueno, la Iglesia ha reaccionado frente a ello,
Benedicto con un coraje impresionante y pidiendo perdón, un elemento que ha sido muy fuerte. El Papa ha viajado a distintos lugares, se ha reunido con víctimas de abusos y ha pedido perdón en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia. Llorando inclusive. Llorando inclusive, ¿verdad? Como En México se le reprocha en todo caso que, más allá de esa frontalidad con la que asumió el desafío de encarar un tema tan terrible, no terminó de condenar lo que pasaba en la Iglesia. En México el problema fue muy concreto, hasta donde yo sé, que por no un recibió tema a los familiares. que justamente el Papa fue clarísimo con un señor Maciel, un sacerdote, que había fundado una congregación y que había sido un desastre. El Papa fue durísimo y enseguida que asumió como Papa Benedicto puso las cosas en orden. Después en la ida a México, en la no reunión con los familiares, desconozco los pormenores de por qué se dio, pero entiendo que tiene que haber sido por alguna razón fundada, porque en otros lugares él se ha reunido con los familiares. Bueno, esperemos de aquí en adelante a ver qué sucede, padre Sturla. Hay unas cuestiones que tienen que ver además con el Batilix, ¿no? Esa filtración de documentos que hablan también de corrupción. Bueno, esto refiere un poco a lo que usted decía al comienzo. Es un grupo humano y como tal tiene sus pecados, ¿no? Pero fue gravísimo también. ¿Allí hubo una deslealtad del propio mayordomo desde su punto de vista? Sí, aparte, eso el Papa lo ha dicho, el Papa le tenía un enorme cariño a esta persona, es decir, era una persona de confianza, por eso entraba en las habitaciones del Papa y tenía esa libertad. Yo creo que esto para el Papa debe haber sido muy duro, ¿verdad? Porque cuando, como nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando confiamos en alguien y esa confianza es traicionada, es un dolor muy grande. Ahora, el mayordomo decía que era por bien de la Iglesia también. Claro, bueno, ahí vienen las interpretaciones que cada uno hace, ¿no? Somos especialistas en justificar las cosas malas que hacemos. Él decía que era por el bien, porque al Papa no le mostraban algunas cosas, pero en fin, fue una deslealtad. Bueno, ¿sigue Dan Brown, por ejemplo, en todas estas cuestiones? No. He visto alguna de las películas de Dan Brown, pero no. Creo que también está mucho mal que ha hecho, sobre todo la primera novela, que ahora no recuerdo el nombre. Ángeles y Demonios, creo que era Ángeles y Demonios, la película que es muy buena. La película. La otra, El Código Da Vinci. Claro, creo que ahí hay una serie de mentiras armadas muy sabiamente, que entonces después la gente lee la novela y se cree que la novela es historia. No. Pongamos las cosas en orden. Le agradezco a Adrián el Capellán que lo recordaba. Alejandro Inciarte, finalmente, dice Daniel, mandale un abrazo a Daniel, que nos casó el 10 de diciembre de 2011, día que lo nombraron obispo, así que vaya el saludo. Bueno, un saludo para ellos. Bueno, mucha gente quedó muy contenta de saber que usted iba a estar esta mañana. Bueno, así que de aquí para adelante esperar, ¿no? Al 28 de febrero y luego ese momento, para las Pascuas ya tendremos nuevo Papa, ¿se entiende? Sin duda, ¿verdad? El 28 de febrero a las 20 horas se declara la sede vacante, ahí son los cardenales que convocan al cónclave que se reunirá no más allá del 15 de marzo seguramente. Bueno, esas cuestiones atávicas como el humo blanco y todo lo demás, ¿no distancian a veces también a la Iglesia con esas prácticas que vienen de tanto tiempo atrás? Yo creo que hay cosas de tradición que son muy importantes que se mantengan por toda la carga simbólica que tienen, ¿verdad? Si bien nuestro país tiene 200 años y entonces igual tenemos algunas tradiciones firmes, yo creo que esas cosas son importantes para una institución. Hacen parte, si no son, digamos, demasiado cargosas, de una identidad propia que marca también un estilo propio. Sigamos con el humo blanco. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias. Daniel Sturla estuvo con nosotros, obispo auxiliar de Montevideo. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Bueno, primero fue de sorpresa, pero después a mí me vino esta imagen, ¿no? El Papa visitó, cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando se dio, la tumba de San Celestino V. ¿Y quién fue Celestino V? Bueno, fue el único Papa que renunció. Se habla de otros papas, pero era en otras circunstancias, digamos. Pero el único papa que ante sí, ante Dios, renunció su voluntad. Fue Celestino V, allá en 1200, en toda la gente, en todos los fieles. También yo creo que hay una actitud de gracias al Papa Benedicto por lo que han sido estos años de pontificado.
Y bueno, sorpresa, agradecimiento y también ya habrá oración por el futuro, ¿verdad? Sorpresa, gratitud y expectativa. También, sí, sí, sin Bueno, duda. ¿dónde lo tomó? ¿Cómo se enteró de la noticia? Bueno, yo acababa de celebrar misa, me llama un periodista, me dice si confirmaba la noticia, y yo dije no, de los 94. Y yo me acuerdo que cuando vi la foto de Benedicto XVI, hará 2, 3 años, visitando esa tumba, yo dije que qué extraño, me llamó la atención. Claro. Bueno, coincide con manifestaciones que le realizó un periodista alemán hace también 2 o 3 años respecto a esa postura que finalmente asumió ayer, al decir que si él no estaba en condiciones físicas y mentales para afrontar el desafío de dirigir la Iglesia, se iba a apartar. Debe ser esas cosas Un que rumor, salen un cada tanto. trascendido. Pero enseguida después prendimos la radio, hablé con el arzobispo estaba llamando a Italia, también le decían que no, cuando por la radio ya salía la noticia confirmada por el sacerdote que es el portavoz oficial del Vaticano. O sea, bueno, cuando escuchamos eso ya está. No había lugar a dudas. Exacto. Y después de la confirmación, ¿cuál fue su primera reacción personal? Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con muchísimo gusto al señor obispo auxiliar de Montevideo, Daniel Sturla. Buen día, Daniel, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar acá. Muchas gracias, le agradezco al director que ha puesto en la pantalla la imagen en vivo de la Plaza San Pedro, donde los fieles acuden en esta jornada, podría denominarse el día después. ¿Qué se preguntarán allí, Daniel, en ese momento? ¿Qué estará pensando esta gente conmocionada seguramente como el resto del mundo? Y yo creo que hay muchas sorpresas.